Así es, hay que tener una excelente precaución en nuestros datos personales y más si estos datos personales están navegando por la red. Y es que mediante las aplicaciones usted siempre puede dar ese segurito en donde otorga los datos personales justo a estas aplicaciones para divertirse, porque pueden ser de entretenimiento o de algún otro asunto. Por eso debemos de estar pendientes, correcto, no es correcto, hasta dónde es prudente o no confiar en ellas. Y por eso Elsa Viviana, la comisionada ciudadana de InfoDF, nos va a platicar esto en esta sección. Hola, buenos días. Les habla Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos como cada semana para hablar de estos temas que hemos venido desarrollando relacionados con la protección de nuestros datos personales y su uso masivo, que hemos venido hablando de lo que tiene que ver con el Big Data y otra serie de información relacionada con esto. El tema que hoy nos ocupa está íntimamente ligado a estos temas de los que hemos venido conversando. Hoy hablaremos de la extracción de datos personales a través de aplicaciones, que es una de las modalidades mediante las cuales se obtiene nuestra información o se procesan nuestros datos personales a través de servicios de diagnóstico, que según la compañía de que se trate o que sea la desarrolladora de la aplicación, tiene como función ayudar a las grandes compañías o a los ingenieros en el uso de esta tecnología para desarrollar a su vez otros servicios y conocer necesidades de aquellos o también generar nuevas aplicaciones o demás servicios. La extracción de datos analiza grandes cantidades de información para extraer, les decía, piezas críticas de esta. ¿Para qué se hace esto? Bueno, esto se hace, como decía, para la generación de nichos de mercado. La idea es conocer las necesidades de los usuarios para ir desarrollando otras necesidades comerciales. Se utilizan al máximo, se saca un provecho máximo de todo esto, se generan estadísticas con el fin de establecer tendencias y a su vez otras herramientas para comprar o vender. La verdad es que esto ha tenido muchísima utilidad porque si nos damos cuenta de que se comienza hace algunos 10 años a desarrollar este tipo de servicios, constantemente nos encontramos con nuevas aplicaciones, con nuevos servicios que no son otra cosa sino producto de todo aquello que ha sido extraído de lo que nosotros vamos publicando. Tan sencillo como poner un like. Ese like te hace que expreses una necesidad o un gusto que se traduce en algo que en conjunto va generando el desarrollo de otra necesidad. Y esto se le ocurre a alguien que son los desarrolladores para que a su vez vayan sacando al mercado más cosas. Entonces, como verán, esta extracción de información va generando una cantidad de datos que se traducen en una necesidad que después se vuelve el desarrollo de una aplicación comercial. Bueno, les decía que en los smartphones los datos confidenciales que normalmente se buscan son códigos secretos, datos bancarios, agendas de direcciones y fotos personales. Hay muchísimas aplicaciones y debemos tener cuidado, lo hemos reiterado aquí en muchas ocasiones, que inclusive para utilizar un procesador de fotos te pide accesar a tu álbum de fotos. Y tú, con tal de poner ahí una foto en tu Face que te veas más bonito, pues lo que haces es permitirle el acceso a tu álbum, pero ya le permitiste el acceso a una gran cantidad de datos. Entonces, analicen ustedes que muchas veces con esto
no solo transmitimos nuestra información, sino también la de otros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la que estamos compartiendo nuestros gustos y necesidades a través de estas aplicaciones, porque son una manera de extraer datos personales que tenemos que aprender a cuidar de acuerdo con todas las reglas que hemos estado aquí señalando, ¿no? Bueno, existen diversas maneras de extraer estos datos y nombraremos las principales. Por ejemplo, la obtención de datos por APIs, que es una forma de ingresar a bases oficiales, comerciales y datos de redes sociales, y con los scrapers de la red, que son piezas pequeñas de códigos escritas en un lenguaje de programación, como lo es, no sé si lo diga correcto, Python, Ruby o PHP. Estas comprenden la estructura del sitio y la base de datos. Si bien esta se direcciona a su búsqueda, como la base de datos de los bancos, pues también es importante que aprendamos a cuidar nuestra información que será capturada en una base de datos, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que tendríamos que analizar detenidamente para que sea más difícil extraer nuestros datos, como una serie de direcciones, en fin. Finalmente cerramos con esto para llevar a cabo o evitar la extracción de datos personales, podemos generar una serie de acciones de manera preventiva. Yo no soy muy partidaria de un tema de miedo, pero sí de prevención. Hay que contar con un buen antivirus para nuestros teléfonos o todos nuestros aparatos. Hay que activar el modo caché de la conexión Bluetooth o Wi-Fi. Hay que verificar la procedencia de los programas que instalamos y de igual modo para los contenidos que estamos utilizando, y deben provenir de un emisor fiable o que conozcamos. Hay muchísimas aplicaciones que no conocemos con quien estamos compartiendo nuestra información. En caso de robo, ya es posible volver inutilizable e inviolable nuestro móvil, gracias a las aplicaciones que además permiten bloquearlo a distancia y de este modo evitar que sean extraídos más datos de todas aquellas aplicaciones que bajamos. Para el almacenamiento de datos importantes es mejor encriptarlos. Es preferible activar el Bluetooth o el Wi-Fi solo cuando se va a utilizar, no traerlo todo el tiempo activado. Usar códigos, colocar un PIN, bloquear a distancia y en fin. Consultar todas las leyes que en materia de datos personales nos ilustran para protegernos y checar la legislación de Internet que exista al respecto o las codificaciones que existan a nivel internacional para saber cuáles son los principios que rigen todo esto y que nos ayuden a proteger nuestra información. Como verán, es un tema muy amplio que implica mucho trabajo de responsabilidad por parte de nosotros en el uso de todas estas aplicaciones que son muy divertidas. Así es que sigamos divirtiéndonos con responsabilidad. Los veo el próximo lunes. Muchas gracias por su atención. Buen día.